Yo no busco que me crean. Con que me escuchen con la misma seriedad con la que yo escuché me basta. A mi hermano Iván se lo tragó la sierra en 1996. No lo digo como metáfora. Se fue con uniforme, con botas, con su credencial, con su nombre bordado en el pecho y jamás volvió. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo una llamada de "lo sentimos". Lo único que nos dieron fue un papel con palabras que no dicen nada. En cumplimiento del deber. Con eso quisieron cerrar la historia, pero nosotros no pudimos. Mi mamá se quedó años con la mesa puesta por si ese día volvía. Mi papá se hizo más silencioso que antes, como si hablar pudiera invocar algo. Yo era el menor y tenía 17 cuando eso pasó. Crecí con la ausencia como si fuera un mueble más en la casa. Ahí estorbaba, ahí dolía. Ahí se quedaba. El ejército cuando quiere desaparece gente sin mover un dedo. Y no lo digo por teorías, lo digo porque lo viví. Un día eres familia y al siguiente eres un estorbo. Te reciben con frases de manual y te palmean el hombro, te dicen que hay procesos, que es delicado, que no conviene insistir. Aprendes rápido que hay preguntas que te vuelven sospechoso. Yo insistí de todas maneras. Al principio lo hice por rabia, luego por necesidad. Después por una especie de obligación con mi propia memoria. Si yo olvidaba, ya no quedaba nadie. Con los años el caso se volvió una leyenda local. La patrulla que nunca volvió. Así lo decía la gente en voz baja, como si lo hubieran visto en una película, como si fuera el tipo de historia que se cuenta para asustar a los jóvenes. En el mercado escuché a señoras decir que los habían encaminado. En la cantina un hombre juró que los vio entrar por un camino viejo y que al fondo la neblina se los tragó como agua. Otros decían que fueron emboscados, que los enterraron, que los vendieron. Cada quien tenía su versión, pero había un detalle que se repetía siempre, sin importar quién lo contara. Los mandaron por un lugar donde no debía meterse. Esa frase se me quedó tatuada porque a veces cuando la misma idea aparece en bocas distintas, en lugares distintos y con años de distancia, ya no es un chisme. Eso se convierte en una forma de rastro. Pasaron más de 20 años antes de que yo encontrara a alguien que realmente supiera. No fue por contactos ni por amigos en el sistema. Fue por lo más ridículo. Una hoja amarilla que se me cayó de un libro en una librería de viejo. Era una copia de un recorte de periódico de esos con la tinta que ya se comió la mitad. Hablaba de la patrulla desaparecida y al final casi borrado decía: un elemento retornó. Fue dado de baja por motivos de salud. Me quedé helado. Yo había escuchado rumores de un sobreviviente, claro, pero siempre lo tomé como consuelo barato. Alguien volvió, pero quedó loco. La gente se inventa sobrevivientes para no aceptar el vacío. Lo que no había visto nunca era un indicio escrito, aunque fuera un pedazo de nada. Compré el recorte y empecé a preguntar, pero ya con otro enfoque. Ya no preguntaba qué pasó, sino que preguntaba quién volvió. Tardé meses. Había puertas que se cerraban apenas mencionaba el tema. Había miradas que cambiaban de golpe como si yo hubiera dicho una palabra prohibida. Un hombre mayor me dijo que no le escarbara. Muchacho, hay cosas que se quedan dormidas si no las nombras. Yo lo escuché, pero seguí. Y así fue que llegué a él. No voy a decir su nombre real. Solo voy a decirle el sargento B porque así lo mencionaban en murmullos. Como si nombrarlo completo fuera a llamar a su atención. Vivía a la orilla de una ciudad cercana, un poco más pequeña de la que vivo actualmente. En una casa baja con rejas altas. No parecía una casa de alguien que hubiera tenido una vida normal. Era la casa de alguien que se protege. Las ventanas tenían cortinas gruesas, el patio estaba seco, sin plantas. En la puerta colgaba un amuleto que yo no supe identificar. Algo hecho con hilo rojo y metal, sin forma clara, pero con intención. Yo toqué 2 veces y esperé. Abrió una mujer de 50 y tantos años, con cara dura y ojos cansados. Busco al sargento tal.
Dije y ahí me detuve porque vi su expresión cambiando. No fue miedo, fue algo peor, una expresión de molestia y alarma. Aquí no vive nadie con ese nombre. Señora, por favor, no vengo a causar problemas. Vengo por mi hermano. La mujer me sostuvo la mirada como midiendo si yo era un peligro o lástima. Luego volteó hacia adentro y dijo algo que no alcancé a escuchar. Pasaron minutos que se sintieron como horas y finalmente apareció él. No era la imagen que uno tiene de un militar retirado. No estaba erguido, no tenía esa presencia. Caminaba como si le dolieran las articulaciones. Pero no era un dolor físico ni nada más. Era como si su cuerpo se negara a ocupar espacio. Flaco, piel manchada por el viejo sol, ojos hundidos. Y lo más importante es que traía la mirada siempre como hacia un lado, como si evitara ver algo frente a él. Me vio y no dijo nada. Yo fui el primero en hablar. Mi hermano se llamaba Iván y se fue en esa patrulla. No hice drama, no lloré, no le reclamé. Solo le dije como quien presenta una credencial. Él apretó la mandíbula, un músculo se movió en la mejilla. ¿Y usted quién es? Su hermano menor. He buscado por años. Sentí que la mujer detrás de él contenía la respiración como si fuera a detonar algo. Él me observó un momento, luego miró mi mano derecha. Yo traía un anillo barato de esos de acero, nada especial. Su mirada se quedó ahí unos segundos más. No aquí, dijo por fin. Abrió la puerta apenas lo suficiente para que yo pasara. No fue una invitación cordial, fue un acto calculado. Dentro olía a café requemado y humedad de casa cerrada. Había un radio viejo en la mesa apagado, había crucifijos. Pero también habían cosas que no eran de iglesia. Una bolsita con semillas, una piedra negra y una línea de sal fina sobre el marco de una puerta interior. No pregunté. Aprendí hace tiempo que preguntar por ciertos objetos solo hace que el dueño se cierre. Me senté donde señaló. Él no se sentó al principio y caminó despacio hacia una ventana y se asomó apenas, como revisando la calle. Luego echó la cortina y por fin se sentó frente a mí. Usted no debería andar preguntando por eso. Mi familia nunca tuvo respuesta. La respuesta no sirve, dijo seco. Solamente abre cosas. Esa frase me puso la piel fría. ¿Usted estuvo ahí? Él tardó como si la palabra ahí fuera un lugar literal que aún le pesaba. Sí. ¿Volvió? Volví, dijo sin orgullo y sin alivio. Y eso no significaba nada bueno. Tragué saliva y le pregunté qué había pasado realmente. Él bajó la mirada, sus dedos, sin que se diera cuenta, empezaron a hacer una especie de nudo invisible con el aire, como si repitiera un gesto aprendido. Nos mandaron a un poblado, empezó. Miró hacia la puerta interior donde estaba esa línea de sal. No, corrigió, no era un poblado, era un lugar con casas, con gente que vivía como si el tiempo se hubiera quedado atrás. Nosotros llegamos como llegan los que creen que el mundo les debe obediencia. La mujer se movió a la cocina y el sonido de una taza chocó con otra. Nadie hablaba, pero yo sentía que ella escuchaba cada palabra. ¿Y qué buscaban? Él me miró por primera vez directamente a los ojos. Según el informe, buscábamos armas, un grupo, un foco, ya sabes cómo le dicen. Y en realidad, sus ojos se endurecieron. En realidad buscábamos un hombre, y eso fue lo primero que estuvo mal. Yo no entendí y le pregunté a qué se refería. Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran repetir. Nos dieron un nombre y nos dijeron: si encuentran algo es eso. No armas, no gente. Eso, como si fuera un objeto. Mis manos se entensaron y pregunté quién era. El sargento B tragó saliva y sus labios se partieron un poco, como si el aire le costara. No sé cómo decirlo sin que suene.
Se rió una sola vez, corta, sin humor, sin que suene una locura. No sé cómo decirlo sin que suene una locura. Dígalo como pueda. Guardó un silencio largo y luego soltó casi como una confesión. Era un lugar donde la gente pedía favores, y cuando alguien de afuera entraba sin respeto, el lugar cobraba. Sentí un golpe en el estómago, no por la idea, sino por la manera en que lo dijo, con la seguridad de que no está inventando. ¿Mi hermano? Él cerró los ojos un segundo y dijo: su hermano no murió en una balacera, eso se lo puedo asegurar. Yo me quedé quieto y añadió como si esta precisión fuera un regalo envenenado: su hermano fue apartado. La palabra meló: no secuestrado, no perdido, apartado, como si alguien lo hubiera retirado de la realidad con cuidado. En ese momento la mujer en la cocina habló por primera vez sin aparecer: no siga. El sargento B no le hizo caso, o tal vez ya no podía detenerse. Se llevó la mano a la frente apretándose las sienes. Si quieres saber, le voy a contar, pero con una condición. La que sea, le dije. No vaya a ir a buscar ese lugar. Yo iba a prometerlo, pero me mordí la lengua y él lo notó. No lo va a buscar, repitió, porque ese lugar, si ya lo nombré frente a usted, ya sabe que existe. Y con eso basta para que le empiecen a responder. Tragué saliva otra vez. Solamente cuénteme. Él respiró hondo. Todo empezó la noche en que cruzamos el primer arco de piedra, y ahí, justo ahí, la luz de la casa parpadeó una vez, como si alguien hubiera tocado el interruptor desde lejos. El sargento B se quedó quieto. Yo también lo hice. La mujer dejó de moverse en la cocina, y en el silencio muy tenue se escuchó algo fuera, como el sonido de una rama raspando metal. Él me miró pálido. Ve, por eso le digo que no conviene abrir historias. El sargento B se quedó mirando la pared como si ahí en la mancha de humedad estuviera proyectándose lo que no quería ver. Yo no dije nada. Sentí que si lo apuraba se iba a cerrar, o peor, se iba a arrepentir de haber empezado. Al final habló, pero no con la voz de un militar. Habló como alguien que está contando algo que todavía le pasa por dentro. Cruzamos el arco de piedra como a las 2 de la mañana. Era un arco viejo, de esos que parecen adorno, pero no era un adorno. Estaba ahí como señal. Lo cruzas y ya no es lo mismo. ¿Dónde era? Pregunté sin pensarlo. Su mirada me cortó. No me haga preguntas del lugar, no me pida eso. Si usted cree que con un nombre y un mapa ya entienda, está equivocado. Ese sitio no se encuentra con coordenadas. Asentí y me quedé callado. Éramos 8, continuó. Un teniente joven de esos que quieren quedar bien y un cabo que lo seguía como sombra. 2 choferes, 2 tiradores, un radiooperador y yo. Hizo una pausa como si contara mentalmente y le pesara que faltaría alguien. Nos dieron instrucciones normales: entrar, preguntar, buscar algo y salir. Nos dijeron que la gente era cerrada y que podían mentir, que no creyéramos cuentos, ya sabe, que no nos dejáramos llevar. Y les dieron ese nombre, insistí. Se recargó en el respaldo y me contestó que sí, un nombre. Y nos dijeron: si escuchan esto, se retiran, como si el nombre fuera un animal peligroso. La mujer de la cocina soltó un suspiro como de cansancio. No era la primera vez, agregó él, y lo dijo sin mirarme. Eso es lo peor. No era la primera vez que mandaban gente a tocar ese lugar. Yo sentí un golpe de miedo y de indignación. ¿Y entonces por qué volvieron a mandar una patrulla? El sargento B se encogió de hombros. Porque alguien arriba creyó que esta vez iba a salir todo bien. Porque alguien creyó que el problema era falta de mano dura. Porque en papel todo se ve simple. Y porque el teniente apretó la mandíbula. El teniente traía hambre de ascenso.
No estaba justificándose, estaba dibujando el contexto, como si fuera importante que yo entendiera la mezcla exacta. Soberbia, prisa, ambición y desconocimiento. El camino se volvió de terracería rápidamente. La señal de radio empezó a irse. La temperatura bajó como si entráramos a otra hora y la neblina no era una neblina normal. Era baja, pegada al suelo, como humo sin fuego. Yo traté de imaginarlo, pero lo que más me inquietó fue lo que describía sin emoción, como quien lee un reporte. Eso lo volvía más creíble. Cuando llegamos a las primeras casas no se escuchaba nada, ni música, ni gallos, ni perros. Nada. Y eso en un lugar con casas es raro. Bastante raro. Estacionamos y el teniente ordenó bajar y dijo una técnica de presencia. Dijo que se notara que éramos autoridad. Y había gente. Sí, salieron despacio. No corriendo, no escondiéndose. Salieron como si ya supieran que íbamos a llegar. Yo sentí el impulso de preguntar si los estaban esperando, pero me contuve. Eran tranquilos, dijo. No de esa tranquilidad bonita. Era una calma de gente que ya vivió lo peor y no se inmuta. Nos miraban a la cara, pero como si nos estuvieran midiendo por dentro. Apretó el vaso de agua que tenía cerca sin tomar. Un señor mayor se acercó. Traía sombrero, guaraches. No levantó la voz y solamente dijo: ¿A qué vienen? El teniente sacó su discurso, ese de operativo, revisión, seguridad. Y el señor ese se quedó escuchando como si oyera llover. ¿Qué contestó? El sargento soltó una risa breve y amarga. Contestó algo que a mí se me quedó grabado. Aquí no hay lo que buscan. Y si lo buscan es porque alguien se los puso en la boca. Yo tragué saliva. Había frases que sonaban demasiado específicas. El teniente insistió y pidió ver a alguien. A la autoridad del lugar, el señor dijo: la autoridad aquí no está en manos. Y el teniente, ya fastidiado, ordenó registrar. La mujer de la cocina murmuró casi para sí y ahí empezó. El sargento no se volteó, pero asentó como si escuchara. Ahí empezó, repitió, porque no fue como cuando uno llega a un sitio y la gente se altera. No, aquí la gente se hizo a un lado. Les juro que se hicieron a un lado como si lo que fuera a pasar ya no dependía de ellos. Me ardieron las palmas. Yo quería saber de mi hermano, pero sentía que estaba entrando a un terreno donde mi propia curiosidad era un riesgo. Encontraron cosas normales, continuó. Maíz, costales, herramientas, nada de armas, nada de gente escondida. Pero el teniente quería encontrar algo porque ya había llegado y ya había montado el show. Hasta que uno de los muchachos, el cabo, entró a una casa y salió blanco. Mi teniente, hay un altar. ¿Un altar?, dije sin querer. El sargento levantó la mano. No me imaginen velas negras ni cosas así, no. Era un rincón con fotos viejas, un vaso de agua, un plato con sal y algo que no supe qué era, como una medallita, pero no de iglesia. Me miró como midiendo, como quien podía decir sin abrir demasiado. Y lo raro no fue eso. Lo raro fue que en una de esas fotos estaba uno de nosotros. Sentí que se me apagó un poco la garganta, como que uno de ustedes. Una foto vieja como de años, y era el chofer con su uniforme, parado frente a un árbol, pero esa foto no tenía sentido. Nadie había tomado una foto así, y el chofer dijo que aquí se le quebró tantito la voz, que ese árbol lo había soñado de pequeño. Yo escuché mi propia respiración y en la cocina la mujer dejó de moverse. El teniente se puso peor y continuó el sargento. En vez de retirarse, dijo que eso era evidencia, que eso probaba que ahí había algo. Ordenó asegurarlo todo. Y el pueblo, nada. No gritaban, no suplicaban, solo empezaron a murmurar.
No en su idioma, no en voz alta. Murmurar como quien reza sin querer que lo oigan. Se llevó la mano al cuello incómodo. Y ahí pasó lo primero. Mi estómago se tensó. El radio operador intentó comunicarse y estaba llamando a la base y de pronto el radio se escuchó una voz. El radio operador intentó comunicarse. Estaba llamando a la base y de pronto por el radio se escuchó una voz. ¿Una voz de quién? Él apretó los labios. La voz del comandante, la voz exacta, con el mismo tono y la orden fue clara. Retírense ya. La piel se me enchinó y eso era lo que quería escuchar en ese momento. Pero ¿por qué sonaba mal? El problema, dijo el sargento, es que el comandante estaba a cientos de kilómetros y el radio no tenía señal. Y además la voz dijo el nombre. Dijo ese nombre que nos había dicho que si lo escuchábamos nos retiráramos. Yo sentí un vacío en el pecho y me pregunté si entonces se fueron. El teniente dudó y se sintió humillado. Dijo que era interferencia, pero el cabo se quebró. Se puso pálido. Empezó a sudar y dijo que alguien le estaba hablando atrás de la oreja. El sargento tragó saliva como si recordara el sonido. Y luego una señora del pueblo se acercó, una viejita. Le habló al teniente con respeto y le dijo que no se llevara nada y que lo dejara y se fueran. Y el teniente por orgullo simplemente se rió, una risa fea, como de que ¿tú quién eres? La mujer en la cocina dijo, eso no se hace. Repitió el sargento con una seriedad pesada, porque aquí el respeto no es cortesía, es regla. Yo no interrumpí. Cuando salimos de esa casa ya estaba más oscuro y no era tarde, como si la noche se hubiera echado encima y el camino por el que entramos se veía distinto. No tanto como para decir nos perdimos, pero distinto como para que uno se pregunte si de verdad venía por ahí. Se inclinó hacia mí y ahí es donde entra su hermano. Me dolió el cuerpo completo como si me apretara el pecho con ambas manos. Iván, que era uno de los tranquilos, dijo, el sargento no era un bravucón. No era de humillar y cuando el teniente ordenó cargar lo que encontramos, esa medallita, esas fotos, su hermano fue el único que se negó. Me quedé congelado. Se negó. Dijo algo como, mi teniente, esto no es nuestro y esto no nos conviene. Le dijo con respeto, pero lo dijo. No sé por qué, pero esa imagen de mi hermano siendo el único que pone un freno me pegó todavía más que cualquier cosa. Me dio orgullo y terror a la vez. El teniente lo regañó y continuó. Le dijo que estaba supersticioso y que en el ejército no hay brujerías. Ordenó continuar e Iván se quedó atrás un segundo mirando a la gente del pueblo. Su voz bajó como si contara una escena íntima. Una señora joven lo miró y no con odio, sino con tristeza. Le hizo una señal mínima como diciendo no. El sargento cerró los ojos y en ese segundo su hermano volteó hacia el monte, como si algo lo hubiera llamado. No se asustó y solamente se quedó viendo. Caminó 2 pasos hacia la neblina. Lo detuvieron. Yo iba a ir por él, pero el teniente gritó una orden. Y en ese instante, como si el aire se hubiera cortado, escuchamos un golpe. No un golpe de bala, no un golpe de piedra. Un golpe como de una puerta cerrándose, pero en medio del campo. Se le erizó el antebrazo al recordarlo. Cuando volteamos, Iván ya no estaba. Yo abrí la boca, pero no me salió la voz. No hubo grito, no hubo lucha. No se escuchó nada. Solamente ya no estaba. Y donde él estaba parado, la neblina se movía como si alguien acabara de pasar. Se me humedecieron los ojos sin permiso. Y lo buscaron. El sargento me miró con una mezcla de lástima y cansancio. Claro que lo buscamos. ¿Qué cree? Nos metimos al monte, gritamos, alumbramos. Y la neblina se nos metía en la cara como si fuera vapor caliente. Pero la noche estaba helada. El cabo lloraba, el radiooperador rezaba.
El teniente se quedó mudo por primera vez. Y entonces el pueblo empezó a cerrar puertas, una por una, sin prisa, como si ya supieran que lo que se había llevado Iván no lo iba a devolver. Como si ya supieran que lo que se había llevado Iván no lo iba a devolver. Yo sentí un temblor en las manos. ¿Qué era eso? El sargento apretó la mandíbula. No lo voy a nombrar. Eso que está ahí vive de que lo nombren. Pero le digo que lo que entendí después no era un demonio, no era un fantasma, era un lugar con dueño, y nosotros entramos como si no lo tuviera. Se quedó callado un momento y luego añadió lo peor, como quien suelta una verdad que no quiere cargar solo. Y cuando su hermano se fue, ya no éramos una patrulla, éramos gente atrapada en una historia ajena. El sargento B guardó silencio un buen rato después de decir eso. No fue un silencio incómodo, fue uno de esos silencios que pesan. Después de que Iván desapareció, el teniente quiso mantener la formación. Eso fue lo que lo perdió. No lo dijo con desprecio, sino con una tristeza cansada, como quien reconoce un error irreversible. Ordenó replegarnos y volver a los vehículos. Dijo que reportaríamos la desaparición y regresaríamos con refuerzos. Era lo correcto en papel. Se pasó la mano por la nuca, pero el camino no estaba donde lo recordábamos. No había huellas ni marcas de llantas. El monte parecía intacto, como si nadie hubiera pasado ahí en años. Y sin embargo las casas seguían a la misma distancia observándonos. ¿Y la gente no ayudó? Pregunté sabiendo que la respuesta no me iba a gustar. Ayudaron como pudieron, no estorbando, no provocando, no interfiriendo. Eso para ellos ya era ayuda. Pensé en mi hermano, en su gesto de negarse a cargar los objetos, en la señal mínima que le hizo aquella mujer. Sentí una punzada de rabia contra el teniente aquel, contra el sistema, contra la idea de que el obedecer siempre es virtud. El radio volvió a sonar de repente. Continuó, no con la voz del comandante esta vez. Era una voz distinta, más bajita, como si hablara desde muy cerca del micrófono. Ya tomamos lo que nos correspondía, váyanse. Me miró buscando reacción y yo no dije nada. El cabo se hincó, agregó. Literal se quitó el casco y se hincó. El radiooperador lo imitó y no era algo planeado, era instinto. Y el teniente gritó que se levantaran y que no hicieran el ridículo, que no se humillaran ante supersticiones. Y entonces pasó lo segundo. Se quedó mirando la mesa como si ella hubiera dibujado una escena. Uno de los choferes empezó a sangrar por la nariz, pero no poquito. Sangraba como si se le hubiera reventado algo dentro. Se desorientó, dio 2 pasos y caminó directamente hacia la neblina. ¿Como Iván? No, Iván caminó con calma. El té se iba como dormido, como llamado. Sentí un escalofrío subiendo por la espalda. Lo alcanzamos a jalar, dijo, pero cuando lo sacamos no era el mismo. No gritaba, no lloraba, no pedía ayuda. Solo repetía una frase una y otra vez. No me toca, no me toca, no me toca. ¿Qué no le tocaba? Eso no lo supimos ahí, respondió. Hice una pausa y tomó un sorbo de agua por fin. El pueblo empezó a apagarse. No las casas, sino las presencias. No sé cómo decirlo mejor. Era como si algo se retirara. Como si la atención se hubiera ido a otra parte. ¿A dónde? Me miró. A nosotros. El teniente dio la orden final de retirada y en ese momento el camino apareció. No como antes, pero apareció. Un sendero claro entre la neblina, como un pasillo. ¿Lo siguieron? No había opción, dijo. Cuando un lugar te ofrece salida, no negocias. Se inclinó hacia adelante y avanzamos rápidamente. Nadie hablaba, nadie volteaba atrás. El cabo seguía rezando, el chofer sangrando iba entre los dos arrastrando los pies. Y yo sentí algo atrás, no persiguiéndonos,
sino más bien acompañándonos. Esa palabra me dio más miedo que persiguiéndonos. Salimos de la carretera, dijo de golpe. Asfalto, señales, la normalidad y el radio. El radio empezó a funcionar como si nada. Soltó una risa sin humor. Reportamos la desaparición y dijimos que Iván se perdió durante la búsqueda. Que la neblina, que el terreno. Dijimos lo que debíamos de decir. Y el pueblo nunca apareció en los reportes, respondió. Cuando volvieron a mandar gente días después no encontraron nada. Ni casa, ni arco, ni camino. Solamente monte cerrado como si nunca hubiera habido nadie. Sentí un vacío en el pecho, pero él no había terminado. Nos separaron, continuó. A cada quien lo mandaron a una unidad distinta. El teniente fue ascendido a otro estado. El cabo pidió la baja. El chofer que sangró murió meses después. Lo hizo en su casa de algo que los doctores llamaron falla orgánica múltiple. Tenía 30 y tantos años. ¿Y usted? A mí me mandaron una evaluación. Estrés postraumático, medicación. Y la advertencia clara de que de esto no se hablaba. La mujer en la cocina se acercó al umbral y no entró del todo. Se quedó ahí escuchando. ¿Y volvió alguien más? Pregunté con la voz baja. Sí, dijo, pero no como usted cree. Una madrugada semanas después tocaron en mi puerta. Yo ya estaba dado de baja, abro y allí estaba el radiooperador. ¿Vivo? Vivo, asintió, pero no bien. Se quedó callado un momento y estaba descalzo, lleno de lodo seco. Olía, negó con la cabeza. Olía a tierra vieja, hojas, humedad profunda. Y lo primero que me dijo fue: me soltaron. ¿Quién? Ellos, dijo. Porque ya no le servía. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y mi hermano? Pregunté aún sabiendo. El sargento B me sostuvo la mirada sin dureza. De Iván no volvimos a saber nada. Pero el radiooperador dijo algo. Dijo que mientras estaba allá escuchó nombres. Y que el nombre de su hermano no se escuchaba como los otros. ¿Y cómo era que se escuchaba? Como si ya no pidiera nada, dijo, como si yo hubiera entendido. El silencio que siguió fue pesado y definitivo. Por eso le dije que no buscara ese lugar, añadió, porque lo que se queda no siempre quiere volver, y lo que regresa no siempre es lo que fue. Me limpié la cara con las manos, no lloré, no grité, no reclamé. Sentí algo peor, una calma amarga como si una parte de mí hubiera aceptado lo inaceptable. Entonces mi hermano está... No use palabras humanas para eso, joven. No le hace justicia. Solo le diré que Iván no sufrió, y tampoco fue castigado. Fue integrado. La palabra me dio escalofríos. ¿Y por qué él? Porque fue el único que entendió la regla antes de romperla. Porque mostró respeto cuando no era obligatorio. Porque no quiso cargar lo que no era suyo. La mujer dio un paso al frente. Y porque no todos los que entran para quedarse, dijo ella con voz firme. Algunos entran para equilibrar. Yo la miré y era la primera vez que hablaba directamente conmigo. ¿Usted sabía todo esto? Le pregunté. Lo suficiente para vivir con ello. Levanté despacio y sentía las piernas flojas. Di las gracias y no sé si esto me sirve, pero necesitaba saberlo. El sargento B asintió. Eso es lo único que puedo darle, saber. Pero ahora le toca a usted decidir qué hacer con eso. ¿Decidir qué? Me miró serio. Si deja que la historia termine aquí o la sigue cargando. Yo entendí algo en ese momento. No todas las historias piden justicia. Algunas piden silencio. Otras memoria. Y algunas solamente piden que no vuelvas a cruzar un arco que no te pertenece.